El día de hoy pues vamos a continuar con la serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tener ya el cuarto mensaje. Ya estamos llegando a la mitad precisamente de estos estudios. Empezamos pues viendo el tiempo de la iglesia y ahí estudiamos aquel mensaje donde se representan a las iglesias de todos los tiempos, de todas las épocas y el mensaje que Dios daba a esas iglesias. Luego pasamos por un estudio muy especial donde vemos y le titulamos El hombre noble que recibe el reino, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada mirábamos el pasaje o el estudio donde la iglesia es llevada al cielo. Precisamente antes de pasar ahí, pues estuvimos viendo que los momentos antes de que la iglesia es llevada al cielo, los comparábamos al tiempo de Lot o al momento de Lot, y de hecho mirábamos cómo la secuencia en el libro de Lot es exacta y se repite así en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese estudio creo que lo vamos a estar subiendo esta semana, sí, ¿verdad? Entonces, por si no pudo estar, pues se lo compartimos. Un detalle más: si alguien quiere los mensajes que aquí se predican, no solamente estos de Apocalipsis, escríbale a mi esposa para poder mandárselos por correo electrónico. Eso los vamos a estar compartiendo siempre. Entonces, estos de Apocalipsis, si alguien los desea, pues también los vamos a estar ahí. Ya algunos hermanos ya se los enviamos. El tema de hoy, pues, es juicios divinos al hombre rebelde. Como mirábamos en la historia de Lot, luego que Lot es llevado al cielo, ¿qué es lo que ocurría el día que Lot es llevado al cielo? Caía fuego del cielo. Y en el libro de Lucas, precisamente el Señor Jesucristo les decía que así como el día que Lot fue llevado y cayó fuego del cielo, así sería el día que el Hijo del Hombre se manifestaría. Y para comenzar, yo quiero que vaya al libro de Apocalipsis, al libro de Salmos, capítulo 18. Porque quiero mencionarle que la secuencia que aparece en el libro de Lot, no solamente ahí aparece. Usted también la puede encontrar en Mateo 24. También la puede encontrar en 2 Tesalonicenses 1. Se lo estoy dando para que los anote. 2 de Samuel 22. También usted puede encontrarla. Y también el Salmos 18, que es el mismo que 2 de Samuel 22. Y voy a leer una sección de ese Salmos 18, precisamente acerca del momento de salvación. La secuencia que uno encuentra es precisamente que existe un clamor a Dios debido a una persecución. Luego Dios permite o define que se va a desatar ya sus juicios o se va a desatar la ira de Dios. Luego Dios rescata a su pueblo y lo lleva al cielo, y luego pues los juicios sobre la humanidad. Salmos 18, vea lo que dice David. David, luego que es perseguido por Saúl, por el rey Saúl que quería quitarle la vida, dice así: extendiendo su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mis enemigos, de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me sacó a un lugar amplio, a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El verso 19. Y si usted lee ahí, usted ve que David clama a Dios. Dios decide hacer un juicio. Dios salva a David y Dios hace juicio sobre los que lo perseguían. Entonces, la historia de Lot es algo que también usted puede ver, y esa secuencia la repite en Apocalipsis, y por eso es que desde nuestro punto de vista es precisamente en el 6º sello cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando la iglesia es llevada al cielo. Hago ver que es mi punto de vista, porque hay muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis, pero después de haber estudiado varias de ellas, he llegado a la conclusión que es la que estoy explicando en estos días. Bien, hoy vamos a ir pues al libro de Apocalipsis capítulo 8. Terminamos la semana pasada y mirábamos cómo ocurría una gran celebración en el cielo, y
Y esa gran celebración en el cielo precisamente es la iglesia arrebatada, la iglesia que está allá y están alabando y dice que tienen palmas en sus manos y decían: la salvación viene de nuestro Dios, la salvación viene del que está sentado en el trono y del Cordero, y eran gritos de alabanza, pero de repente silencio. Hay un gran silencio en el cielo. Y como estudiábamos, ¿cuándo ocurría el silencio? Precisamente como mirábamos en el Salmo 76, que cuando Dios se levanta de su trono para juzgar a los que moran en la tierra, cuando va a derramar su tierra, su juicio sobre la tierra queda en silencio. Y eso ocurre en Apocalipsis 8, versículo 1. Dice así la Escritura: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí contrasta todo. Después de aquella gran algarabía, de aquella gran celebración que hay en el cielo, de repente hay silencio. Un silencio como por media hora. ¿Se ha fijado cuando en los partidos de fútbol hacen silencio y que todo el estadio se calla precisamente porque hay alguien que está de luto? Entonces se guarda silencio. También en el libro de Sofonías habla que va a haber silencio en el día del juicio de Dios. Y aquí vemos precisamente ese silencio. Un silencio que dura media hora. Es el único silencio que aparece en todo el libro de Apocalipsis. Luego en el cielo siempre aparece celebración o aparece la voz de Dios, que ya la vamos a ver creo que de aquí a unas 2 semanas. Pero aquí aparece silencio. El libro de Zacarías, capítulo 2, capítulo 2, habla precisamente de que aquí usted ve que el pergamino que tenía Jesús en sus manos, que tenía 7 sellos, queda totalmente expuesto, porque ya se abrieron todos sus 7 sellos. O sea que aquí ya se puede ver el contenido del libro de Apocalipsis, del pergamino. Y ese pergamino, de acuerdo a Ezequiel, capítulo 2, habla que contiene lamentaciones y ayes. ¿Qué son ayes? ¿Se ha machucado el dedo meñique alguna vez? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay! La vez pasada me golpeé el dedo meñique en la cama. Me dolió todo el cuerpo. Entonces, ayes son ay. Entonces, el libro de Ezequiel, capítulo 2, habla de un pergamino que está escrito por dentro y por fuera. El pergamino que tiene el Señor Jesucristo está escrito por dentro y por fuera. Y desde mi punto de vista, eso habla de 2 series de juicios. Y es lo que vamos a ver, 2 series de juicios. En los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Los sellos, si bien vemos manifestaciones en la tierra, cuando se va abriendo cada sello, creo que es precisamente las consecuencias que el hombre mismo vive debido a su desobediencia en esos sellos. Pero en las trompetas y en las copas usted va a ver la mano de Dios directamente actuando en la naturaleza y en todo lo que existe para juzgar al hombre. Va a ver que los primeros 4 trompetas y 4 copas afectan la naturaleza, pero las otras son de un efecto espiritual. Entonces, el hombre que no ha querido cuidar la creación de Dios, que no ha querido cuidar lo que Dios le ha dado y no lo ha querido reconocer a Él como Dios, va a sufrir las consecuencias de esos daños. Y Dios las va a intensificar, y eso es lo que vamos a ver hoy, esta vez. La próxima semana lo que vamos a ver es el temporal reino de las tinieblas o el temporal reino de maldad. Hoy solo vamos a ver la primera parte de los juicios. Entonces, comencemos. Aparecen 7 ángeles que se les da a cada uno una trompeta. Las trompetas normalmente eran anuncio de que un rey venía. En este caso, el rey que viene se llama Jesús. Entonces las trompetas precisamente anuncian que Él ya viene. Verso 7, Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Les decía que aquí en este juicio, así como cuando Lot sale, luego cae fuego del cielo, aquí lo vemos precisamente. Luego que la iglesia es arrebatada al cielo, cae fuego del cielo. ¿Qué puede ser esto? Les explicaba desde un punto de vista que creo puede ser algún fuego solar intenso que dañe precisamente la tierra. Vea que daña toda la tierra a nivel de toda la hierba que hay en la tierra, a nivel de todo el planeta. Pero en una zona del planeta el
el efecto va a ser muchísimo mayor, porque no solamente quema la hierba, sino quema todos los árboles que están ahí. O sea que en esa zona de la tierra el daño es aún mayor. Si usted hoy ve los incendios forestales, el incendio en las Amazonas, entonces aquí, ya habiendo quemado todo, imagínese la hambruna que va a haber en la tierra. O sea, los efectos van a ser devastadores. Si hoy estamos sufriendo condiciones de sequía, condiciones de hambre también, aquí las condiciones van a ser peores. Hoy ya estamos viendo cómo empieza a suceder esto, y el hombre, al no cuidar la naturaleza, va a ser juzgado por Dios con la misma naturaleza. Tal vez así aprende a valorar la naturaleza. Ya vamos a ver que Dios va a castigar, hoy lo vamos a ver en un versículo, Dios va a castigar a aquellos que están destruyendo la tierra. Hoy va a ver ese versículo. Entonces, el primer juicio quema precisamente la hierba de todo el planeta. Ahí por fin la marihuana se acabó, les decía la semana pasada. Ya no va a haber negocio de narcotráfico. A muchos se les va a acabar el negocio. Bien, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que todo ser vivo en el mar muere, y la tercera parte de las naves son destruidas también. ¿Y a qué se asemeja una montaña ardiendo? A un volcán, ¿verdad? A un volcán. ¿Qué puede ser esto? Le voy a dar una idea de lo que pudiera ser, y esto lo vi en un reportaje de Discovery Channel, de un gran peligro que existe hoy en el mundo y que tal vez no nos percatamos todos. Y usted lo puede buscar ahí en YouTube. Es esta isla de La Palma, no sé si la había escuchado. Esta isla es una isla volcánica y tiene un volcán precisamente ahí en la punta. Se me olvida el nombre de la cumbre, pero este volcán tiene la particularidad que se está desprendiendo. Gran parte de la masa del volcán se está desprendiendo, y los científicos ya están alarmados por esto. ¿Qué es lo que dicen los científicos? Esto. Dice así: una maravillosa isla volcánica en pleno océano Atlántico está a punto de sufrir un colapso de dimensiones catastróficas y amenaza con originar unas olas tan gigantescas que causarán verdaderos estragos en todo el globo en el transcurso de tan solo unas cuantas horas. Mientras la comunidad científica intenta en vano hacer oír sus preocupaciones a este respecto, los gobiernos de todo el mundo se dedican a mirar hacia otra parte. Ahí en el documento, los que lo deseen, ahí les voy a dar el link de YouTube para que puedan verlo. Es un reportaje de los científicos, es un reportaje del Discovery Channel, que lo que hablan es que si se desprende eso, y adivina hacia dónde está mirando ese volcán, hacia América, hacia América. Les decía la semana pasada que cuando uno ve y ve la primera trompeta que va a quemar en la tercera parte de la tierra donde se queman todos los árboles, curiosamente América es la tercera parte de la tierra. Si usted ve toda la masa terrestre, no la que está en el mar, sino la terrestre donde hay tierra, América es la tercera parte así de la tierra. Y aquí vemos otra vez una isla que está ahí apuntando a América. Y el país que más sufriría esto es Estados Unidos. Entonces es algo que aparece ahí. No digo que esto sea lo que vaya a suceder, esto puede suceder en cualquier momento, pero para que tenga una idea de qué puede ser a lo que la Biblia se pudiera estar refiriendo ante situaciones como estas. Bien, siguiente. Aquí estamos haciéndolo de alguna manera un poco rápido, porque si nos entretenemos mucho en el libro de Apocalipsis nos va a llevar los 8 meses que nos llevó la vez pasada. Entonces aquí lo estamos haciendo así un poco a la carrera. Veamos el tercer ángel. Dice así el versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí sí ya estamos hablando de otro efecto, y habla de un tipo asteroide, puede ser, es lo más cercano que pudiera caer. De hecho, si usted revisa, en los últimos meses salió un anuncio que en el año 2029
el viernes 4 de abril del año 2029, un asteroide va a pasar más cerca que los satélites terrestres. Se llama Apophis, o le han puesto el nombre de Apophis, el dios del caos. Así le han puesto. Porque va a pasar tan cerca de la Tierra que es un peligro para la Tierra. Entonces, 2029. El ser humano ha estado preocupado por esto. Ya hace un par de años atrás usted pudo haber visto un asteroide que cayó allá por Rusia. De hecho, al principio del siglo pasado cayó uno en Siberia y que se llevó un montón de árboles. Entonces, esto puede ocurrir en cualquier momento. El ser humano no tiene ni siquiera la capacidad para monitorear todo el cielo, todo el espacio. De un momento a otro puede caer un asteroide a la Tierra y el daño puede ser catastrófico. Este en particular no cae en cualquier lugar. Cae en un lugar donde daña a las fuentes de las aguas. Y el ser humano, imagínense, estaba con sequía. ¿Se recuerda qué es lo que vivía la iglesia antes de ser arrebatada en el cielo? Vivía hambre, vivía sed y un calor abrasador, dice la Escritura, un calor intenso. Esas tres cosas estaba viviendo o experimentando la iglesia antes de ser arrebatada al cielo, de acuerdo a lo que enseña el libro de Apocalipsis. Y si a eso le sumamos que la tercera parte de los árboles se queman, la hierba se quema también, y ahora cae un asteroide que envenena la tercera parte de las aguas de la Tierra. ¿Dónde pudiera suceder algo de esto? Hay glaciares en el continente asiático que son fuente para aguas que alimentan precisamente grandes zonas pobladas. O sea que si cae en algún lugar de esos, pudiera envenenar el agua de esas zonas asiáticas, así como de China, como de India, como Pakistán, que son altamente pobladas. Entonces, algo así pudiera causar esto. Y los hombres mueren a causa de tomar esa agua. ¿Y por qué toman esa agua? Porque no hay de otra. Hoy, aquí en Tegucigalpa, usted ve las consecuencias que estamos al 15 de octubre, dicen los especialistas, nos vamos a quedar sin agua en Tegucigalpa. Entonces, acá imaginen las condiciones ya con calor, ya con hambruna, y ahora se daña y se envenena las aguas. Leí hace poco que en el año 2022, se recuerda el maremoto que ocurrió y que afectó Japón y que dañó una planta nuclear. ¿Sabe que los japoneses, para estar sacando o estar depurando ahí precisamente el agua que contenía ese radiador nuclear, ¿cómo le llaman? Esa planta nuclear, han estado llenando grandes recipientes de agua para no echar agua al océano? Pero al año 2022 ya no van a tener ninguna otra opción y van a empezar a echar el agua en el océano. Entonces, eso acaba de decir Japón. Entonces, nosotros mismos estamos dañando nuestra naturaleza. Aquí Dios nos va a dar a probar, o le va a dar a probar, no a ninguno de nosotros, a los que se queden, les va a dar a probar del mismo daño que ellos mismos están causando a la tierra por no cuidar lo que Dios nos ha dado. Precisamente toda la creación que Él ha puesto al ser humano, el ser humano va a experimentar las consecuencias de sus propios actos. Entonces, sigamos leyendo, veamos el cuarto ángel, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto va a causar un cambio aún peor todavía. Las plantas, para poder crecer, ocupan la luz del sol. Ahora la luz del sol va a hacer falta en la tercera parte del día. ¿Qué pudiera ser esto? Pues puede ser consecuencia del efecto anterior. Un asteroide que cae levanta una gran cortina de polvo al espacio, y el polvo en el espacio oscurece la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Entonces, esto es algo que pudiera ocurrir. Y sabe, todo esto que usted ve, si lo ve mal, ahora lo que viene es peor. Dice la Escritura, si usted lee todo el capítulo, que un ángel sale diciendo ay, 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 por los otros 3 toques de la trompeta que vienen. Ahorita vimos efectos en la naturaleza, pero ahora viene efectos que son de carácter espiritual.
y estos son mucho peores todavía. Esto es el verdadero infierno en la tierra. Apocalipsis 9, versículo 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bien, ¿a qué se refiere una estrella que cae del cielo? En Apocalipsis 12 usted va a encontrar que a los ángeles de Dios, o a los ángeles en general, porque esos son ángeles ahí los que aparecen en el capítulo 12, se les llama estrellas, y que Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas. Entonces ahí se les está llamando ángeles, precisamente a las estrellas. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Un ángel que tiene la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el pozo? Son prisiones. ¿Se ha fijado que aquí le llaman pozo a las prisiones? Pues aquí son prisiones. Es la prisión donde están encarcelados los demonios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en Apocalipsis 20, del 1 al 3, aparece un ángel que tiene la llave del pozo, con una cadena grande, mete a Satanás y lo arroja al abismo. ¿Dónde más aparece eso? Aparece también en Lucas. Lucas creo que es 8, donde aparece la historia del endemoniado gadareno, que los demonios del endemoniado, que eran muchos, era una legión, le decían a Jesús y le rogaban a Jesús: no nos envíes al abismo. O sea que ellos no querían ir al pozo, querían seguir ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Les permitió que se fueran a donde estaban unos chanchitos ahí. Entonces, y ahí nació el jamón endiablado, dicen. Desde ese día nació el jamón endiablado. Entonces, los ángeles, los chanchitos estos, se fueron por un despeñadero. ¿Qué es el abismo? Precisamente el lugar donde están encarcelados los demonios. Vea este juicio. Este juicio es: un ángel viene con la llave del pozo del abismo, y lo que va a hacer es, lo va a abrir. Ahí lo ve en el versículo 2. ¿Sabe que cuando uno estudia ahí el libro de Génesis, uno encuentra que en el libro de Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, dice, se mezclaron con los hijos de los hombres, y ahí fue donde nacieron los gigantes? Explicábamos esto hace bastante tiempo atrás, que cuando habla de los hijos de Dios, ahí entendemos que se refiere a ángeles, y fueron ángeles caídos, solo que estos fueron encerrados en un lugar, dice que son prisiones eternas, en el Tártaro, y que así como en los días de Noé, iba a pasar acá en estos días, y acá en este tiempo va a pasar lo mismo, donde demonios que eran ángeles antes van a andar en medio de la humanidad. Y vea lo que hacen, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Aquí volvió a resurgir el negocio de la marihuana. Entre la primer trompeta y la quinta trompeta transcurre un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo suficiente como para que la hierba del campo se vuelva a regenerar. Porque aquí ya vemos otra vez que se vuelve a mencionar la hierba verde. Entonces, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Vea cómo otra vez va a resurgir otra vez los elementos verdes de la naturaleza. Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿A quiénes va dirigido este juicio? A todos los no creyentes. Explicábamos cómo, en el caso de los cristianos, el sello que tenemos nosotros es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso lo vemos de acuerdo a Efesios 1 y Efesios 4, que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. El sello representa propiedad, representa que le pertenecemos a Dios. Pero aquí vemos que estas personas que son atacadas por estos demonios que surgen del pozo del abismo, solo atacan a los no creyentes. Y esto es un punto muy importante, porque un hijo de Dios no puede estar poseído en ninguna manera.
Esa es una enseñanza errónea, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, un hijo de Dios no puede estar endemoniado, eso es una mentira del diablo. Entonces, un hijo de Dios es completamente libre. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en él. Y entonces ahí no hay tinieblas, ahí hay luz. Entonces, aquí vemos cómo, en este caso, estos demonios atacan solamente a los no creyentes. Estamos hablando de la quinta trompeta. ¿Se acuerda cuál fue el quinto sello? Para que usted vea cómo Dios retribuye, cómo Dios paga, en este caso, a los moradores de la tierra. El quinto sello decía: vi bajo el altar las almas de aquellos que habían muerto por la palabra de Dios y por el testimonio que daban. Y decían: ¿por qué no juzgas a los moradores de la tierra? Así decía el quinto sello. El quinto sello habla de los hijos de Dios, que están clamando delante de Dios por justicia y por venganza. Entonces, quinto sello, ¿qué es la quinta trompeta? Un juicio dirigido específicamente a esos moradores de la tierra, aquellos que atribulaban a los hijos de Dios. ¿Te ve cómo Dios paga precisamente a aquellos? ¿Y qué es lo que hacían? Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen. En este momento la gente va a buscar morir y no va a poder. La muerte, dice la Escritura, va a huir de ellos. Dice: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre, cuando hiere al hombre. Entonces, estos demonios van a causar dolor, un tormento a todos aquellos que no creen en Dios, no creyeron en Dios, aquellos que no nacieron de nuevo. Y entonces ahí va a ser algo tan doloroso que la gente dice va a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Si usted quiere conocer cómo son los demonios, ahí los describe. Ahí los describe a ellos, ahí en la Escritura. Muestra su ferocidad, muestra que son destructivos, pero también muestra que son sensuales. Entonces, y de esa manera operan hoy en día. Este es la quinta trompeta. Veamos la sexta trompeta. Verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí vuelve la muerte. Aquí sí ya regresa la muerte. La muerte que había huido de la humanidad ahora vuelve. Pero esta vez aparecen, en este caso, 4 ángeles atados. ¿Son ángeles buenos o malos? Son malos. ¿Por qué? Porque estaban atados. Entonces estaban ahí atados. Y vea qué específica es la palabra de Dios. Estaban listos para una hora muy particular, para aquel día, hora, mes y año. Es algo bien específico. Y eso lo que nos muestra es que Dios tiene control de todo. Que a pesar de todo lo que nosotros veamos en nuestro tiempo, Dios tiene un reloj que se va a cumplir al pie de la letra. Su palabra se va a cumplir de principio a fin en el tiempo que Él ha establecido. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Estos son ángeles especiales, porque ya no son ángeles cualquiera, pueden ser principados precisamente, y van a convertir la tierra en un verdadero infierno. Su ejército, dice la Escritura, es de 200 millones. Y estos van específicamente a matar la tercera parte de los hombres de la tierra. Imagínense cuántos miles de millones son los que van a morir precisamente por ellos. Entonces, y ahí aparece la descripción: humo, fuego, azufre, es lo que ellos desatan. Y con eso es que ellos matan a la tercera parte de la tierra. Entonces, aquí estos primeros juicios que vemos precisamente, si usted lo ve, va a ser algo catastrófico. Va a ser algo que realmente nos llama la atención. Y Apocalipsis 10, que ese no lo vamos a ver, Apocalipsis 10 muestra precisamente una visión muy interesante, muy importante,
y que a Juan se le dice que es tiempo todavía que siga profetizando. Él se comió un librito que era dulce y amargo. ¿Por qué dulce y por qué amargo? Dulce porque Dios va a establecer su reino aquí en la tierra, pero amargo también porque viene en juicio sobre la humanidad. Y esto es importante que usted lo sepa, que usted lo conozca. Y se le decía a Juan, es necesario que aún profetices. ¿Qué es profetizar? Es llevar el mensaje de Dios, es llevar la palabra de Dios. Cuando usted está dándole y compartiendo el mensaje de Dios a otra persona, usted está cumpliendo una labor profética. ¿Por qué? Porque trae un mensaje de parte de Dios. Cuando usted le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, usted está llevando el mensaje de parte de Dios, porque Dios quiere que esa persona se salve. ¿Por qué es importante ese capítulo 10? Porque es un mensaje también para nosotros como creyentes. Si usted es consciente de todo lo que va a venir sobre esta humanidad, lo que va a ocurrir, y usted ya está viendo los efectos de las cosas que están por pasar y que ya están sucediendo hoy, usted debería estarle hablando a otros de Cristo, del amor de Dios, de que Cristo viene pronto y que Él pagó en una cruz por todos y cada uno de sus pecados, y solo se necesita que la persona le dé un lugar en su corazón. Entonces, y la persona va a ser salva. También nos llama a nosotros a vivir en una vida en santidad, una vida que a Él le agrada, una vida para Él solamente. Hacer a un lado muchas de las cosas de este mundo, amar la riqueza, amar los carros, amar todo lo que hay aquí en este mundo. ¿Para qué? Todo esto va a perecer, todo esto va a dejar de ser en un momento. Entonces, aquí vemos el sexto sello. El sexto sello para la humanidad va a representar muerte. La sexta trompeta para la humanidad va a representar muerte. Y si usted ve el sexto sello para la iglesia, representó redención y salvación. ¿Por qué? Porque se fue al cielo. Luego de este evento que ocurre aquí con los ángeles, la atención pasa al capítulo 11, pero antes voy a leer una última cita aquí. Apocalipsis 9:20, ve acá. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todos los juicios que va a vivir la humanidad en ese tiempo, ni aún así se van a arrepentir. Ni aún así. Van a seguir con la idolatría, van a seguir con la hechicería todavía, van a seguir clamándole no sé a quién en ese tiempo, en lugar de buscar al creador de todas las cosas, en lugar de buscar al verdadero y único Dios. Van a seguir orándole a imágenes, a cualquier tipo de ídolo, hechos de madera, de piedra, de bronce, y no se van a arrepentir. Sus homicidios, la hechicería, la fornicación y los hurtos. Vea qué es lo que va a dominar la tierra en esos tiempos. ¿Por qué? Porque va a haber escasez alimenticia, va a haber escasez de agua, va a haber escasez de todo. Los hurtos, la hechicería y todas esas cosas van a proliferar. Pero ¿sabe? Todo eso se va a acabar después, cuando aparezca el anticristo. Porque la única religión permitida va a ser la de Él. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Ya les dije el próximo sábado, no, el próximo domingo. Lo que pasa es que hoy sábado la verdad que es más descansado. La congregación inició reuniones un sábado, me acuerdo. El día de cumpleaños de mi mamá, un 25 de julio. Y éramos como 34, 40 creo. Menos éramos. Entonces, y los sábados la verdad que es más descansado. Pero no nos vamos a hacer adventistas, no se preocupen. Entonces, ahora, lo otro que muestra este pasaje es que Dios, aún en todo esto, está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque a través de sus juicios, lo que Él está buscando es que el hombre se arrepienta. A través de los juicios, Él está buscando que el hombre se vuelva a Él, que el hombre lo busque a Él. Cada juicio, y sin duda algunos van a buscarle a Él, muchos van a ser salvos durante la gran tribulación. Entonces, pero otros no. Sigamos leyendo, y ahora sí, vamos a ir a Apocalipsis 11. Todavía estamos en el evento de la sexta trompeta,
Y el escenario nuevamente cambia a Israel. Así como el sexto sello en un momento nos vio y nos llevó a Israel con los 144,000 sellados, ahora vemos que Apocalipsis 11, en la sexta trompeta, voltea su mirada otra vez a Israel. Y aquí en Israel va a suceder algo que es muy interesante. Y antes de leerlo, le voy a explicar. Israel, desde el año 70 de nuestra era, fue su templo destruido. Su templo donde ellos adoraban a Dios fue destruido. Entonces, y desde ese tiempo no ha existido el templo judío. Ellos le llaman el tercer templo. Se han estado preparando durante estos últimos años para volver a reconstruir su templo, pero tiene un gran problema. El gran problema que tiene la reconstrucción del templo es que en el área donde estaba el templo judío hay 2 mezquitas musulmanas. Entonces, y si destruyen una de ellas, ahí sí se armó la Tercera Guerra Mundial. Entonces, existen 2 mezquitas precisamente en el área del templo. Una de las opciones que están planteando para poder construir el templo judío es que en medio de las 2 mezquitas puede caber el espacio para construir el templo. Entonces, pero claro, ya no es como aquel templote que tenían antes. Entonces, y ahí en medio poder construir el templo. ¿Por qué es importante el templo? Porque de acuerdo a las profecías bíblicas, y le voy a dar unas citas para que las anote. Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2:4. La repito, Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Segunda de Tesalonicenses 2:4 hablan de que en ese templo, cuando esté construido, se va a presentar precisamente el anticristo. Y él va a reclamar ser Dios. Y él va a reclamar toda adoración solamente para él. Este es un anticipo de lo que vamos a ver la próxima semana. Y va a hacer algo que Dios hasta el momento es el único que lo ha hecho. Y que lo hizo en un momento donde había idolatría en Israel y Elías hizo descender fuego del cielo, Dios descendió fuego del cielo y todos reconocieron que Dios era Dios. Eso mismo va a ser el anticristo. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿por qué es importante el templo judío? Porque aparecen las profecías y hoy no existe ese templo. Lo que sí vemos es que ya está todo preparado, inclusive el sumo sacerdote, ya los levitas ya están listos para poder empezar los sacrificios. Ya tienen todo listo. Claro, hay un elemento que va a hacer falta y son las tablas de la ley, porque esos estaban en el antiguo templo. Pero de acuerdo a los estudios dicen que ellos saben dónde están escondidas, porque las escondió el rey Josías. Pero bueno, vea lo que dice Apocalipsis 11:1. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Qué interesante es que una de las discusiones para hacer el templo judío es precisamente ceder el resto del terreno y solo quedarse con una parte. Y este pasaje en la Escritura menciona de que el patio ha sido dado a los gentiles. Y creo que esa posibilidad de construir el templo judío de esa manera, así como está descrito aquí, está más cerca que nunca. Entonces, ve acá que también habla de algo más, que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio va a ser hollada la ciudad de Jerusalén. Ese es el período que nosotros conocemos como la gran tribulación. Esto lo vamos a ver la próxima semana en detalle, pero sigamos leyendo el versículo 3. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. ¿Qué son 1260 días? Son 3 años y medio. Solo que son años judíos, no son años como los nuestros gregorianos, que son de 365 días. Los años de ellos son de 360 días. Entonces, para que cuando usted calcule ahí 1260, son 3 años y medio, pero medidos del calendario judío. ¿Quiénes son esos 2 testigos?
van a haber 2 testigos en Jerusalén. No van a estar en otro lado, van a estar en Jerusalén. Y ellos van a estar hablando acerca de Dios, dándole testimonio a la nación judía de Dios precisamente. Y ellos van a hacer grandes señales, así como las hicieron Moisés y Elías. Así como Elías que hizo que no lloviera durante los tiempos de su profecía, así va a ser él. Imagínense, o sea, ¿cuánto lo van a querer? Si ya no había agua y él hace que ya no llueva, y el otro dice va a hacer que el agua se convierta en sangre. Imagínense que tanto los van a querer a ellos en ese tiempo. Por eso los van a odiar. Y por eso van a buscar matarlos. Pero no van a poder. Durante el tiempo de su profecía, no van a poder vencerlos, dice la Escritura. Entonces, y ellos van a estar profetizando durante 3 años y medio. Y los efectos que ellos van a causar, es cierto, principalmente va a ser en Jerusalén, pero sus efectos van a ser en toda la tierra. ¿Por qué? Porque, como usted va a ver, todo el mundo va a celebrar cuando ellos mueren. ¿Y cómo mueren, pastor? Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí ya empieza a aparecer el anticristo. Aquí donde ya empieza a hacer su aparición él. Entonces, cuando ellos cumplan el periodo de su profecía, que son 3 años y medio, ellos van a ser asesinados por el anticristo. Ellos van a morir precisamente cuando ya se cumpla. Hay muchos que creen que son Moisés y Elías, y creo que hay base bíblica para poder creer eso. Sin embargo, no se nos dicen los nombres. ¿Por qué digo que hay base bíblica? Porque aparecen precisamente que las señales que ellos hacen son como las de Moisés y Elías. La otra es, Elías fue arrebatado al cielo, y Moisés tuvo una muerte muy particular que solo Dios sabe dónde el cuerpo fue enterrado. Y entonces también Jesús les dijo a sus discípulos que ellos iban a ver el reino de Dios. Algunos de ellos, de los discípulos, iban a ver el reino de Dios. Y esto aparece, no me acuerdo si en los 2 o 3 evangelios que son Marcos, Lucas y Juan. No, Marcos, Lucas y Mateo. Que 7 días después Jesús se transfiguró. Entonces, que así como el reino de Dios iba a venir, aparece Jesús. 7 días después, todos los escritores lo relacionan, y en esa aparición aparece Moisés y Elías, como una manifestación futura del reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que creo que sí hay base bíblica para poder creer eso. Pero bueno, no se nos dan los nombres. Ahora, interesante aquí. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿De dónde sube la bestia? Del abismo. O sea, aquel pozo que fue abierto, primero arrojó demonios que atormentaban a los hombres. Luego salieron 4 principados que mataron a los hombres. Y ahora aparece uno más, que es el que va a poseer al anticristo. Entonces, ya vamos a ver eso la próxima semana. ¿Cómo ocurre? Porque ocurre en un momento muy particular. Cuando los 2 testigos mueren, todas las naciones de la tierra celebran y se envían regalos unos a otros. Y les dan la peor deshonra que se le puede dar a una persona así como ellos, y es que no los sepultan, sino que dejan sus cadáveres, dice, para que todo el mundo los pueda ver. Y los dejan en la ciudad donde está Jerusalén, precisamente, que se le llama Sodoma y Egipto, ahí en la Biblia. Entonces ahí los dejan a ellos, y todo el mundo los está viendo, televisado a todo el mundo. O sea, es algo que no se podía cumplir anteriormente, pero debido a la televisión sí se puede cumplir ese evento. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Todos van a ver cuando ellos resuciten. Vea cómo la palabra de resucitar no aparece ahí, sino que lo que aparece es: se levantaron sobre sus pies.
Por eso cuando alguien está de pie, así como el cordero inmolado que estaba de pie, habla de estar resucitado. Entonces aquí se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor. Y ahí ocurre un gran terremoto en ese lugar. Entonces aquí ellos resucitan de entre los muertos y todo el mundo que los estaba viendo quedaron asombrados. Y dice ahí la Escritura que muchos glorificaron a Dios por eso. Puede ser que en ese momento muchos se conviertan a Dios, muchos se conviertan a Jesús. Puede ser. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar siendo televisado en todo el mundo al mismo tiempo. Y dice que los van a ver subir en una nube al cielo. Entonces, este hecho va a permitir que mucha gente pueda acercarse a Dios aún. Entonces, aquí vemos cómo Dios aún sigue mostrando su misericordia, cómo Dios aún sigue mostrando su amor, cómo aún sigue hablándole a muchos. Entonces, el que se va a querer perder, se va a perder. Y por eso la Escritura dice que el que es pecador siga siendo pecador, pero el otro que no. Entonces, sigamos leyendo. El verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vea que aquí ya se completa el toque de las 7 trompetas. Y por eso las vemos como unas trompetas de proclamación. Así se usaban cuando coronaban un rey en Israel. Entonces aquí vemos que la séptima trompeta lo que anuncia es que los reinos han venido a ser del Señor Jesucristo. Aquí ya vemos que ya se cumple todo eso. Verso 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vea que Dios va a hacer justicia y juicio. Va a dar honra a aquellos que son sus siervos, a sus santos, pero va a destruir a aquellos que aún destruyen la tierra. Los que destruyen la tigra, los que destruyen los árboles, los que destruyen la naturaleza. ¿Sabe que hay tantos efectos ahora se están dando y que los científicos están preocupados? Busque un efecto que se llama la mancha, que está apareciendo en el Océano Pacífico. Apareció la primera vez hace 5 años, enfrente de las costas de California, y que daña la vida ahí terrestre. Es un calentamiento en el mar. Y este año, 5 años después, está volviendo a aparecer. Entonces, y eso otra vez afecta la vida marina. Muchas ballenas aparecieron muertas en las costas precisamente por eso. Entonces, ya el ser humano ya no puede más. Dice que la creación misma gime a una con dolores de parto, y que está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa manifestación no tarda en ocurrir. Quien sabe el día y la hora se llama nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos dejó señales claras antes de su venida, y Él ya está anunciando que su venida está cercana. Así que donde usted está, usted háblele a otros del Señor. Es cierto, muchos se pueden alarmar, muchos se pueden preocupar. Esta sequía que estamos viviendo en Tegucigalpa nos hace despertarnos a nosotros de que sí, todo lo que está escrito está pasando. Las olas de calor, que el calor ya no se soporta, está ahí en la Escritura. Está ahí en el libro de Apocalipsis que leímos la semana pasada. Entonces, el hambre, la sed, todo eso está pasando frente a nuestros ojos. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia precisamente se dedique a predicar la palabra a sus amigos, a sus vecinos, a su familia. Es tiempo porque el Señor está cerca. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos un momento, que incline su rostro. Se le decía a Juan en el Apocalipsis capítulo 10, es necesario que profetices aún. Es necesario que lleves la palabra de Dios a muchos pueblos, naciones y lenguas. Es necesario que usted se levante y predique la palabra de Dios. Así que en este día, si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, este es un buen momento. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted está aquí o si nos está viendo por internet,
Este es un buen momento para que usted pueda acercarse a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así dice la palabra de Dios. Él hoy está cercano. Si usted hoy aquí, o si usted ahí en el lugar donde está, quiere recibirle como el Señor de su vida, usted puede repetir esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, estoy aquí en esta tarde para pedirte perdón, Señor. Para decirte, Señor, que he vivido equivocado o equivocada. Para decirte que he vivido alejado de ti. Pero en este día y en este lugar, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero que tú perdones mi vida. Que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Que me transformes con el poder de tu Espíritu Santo. Que me hagas una nueva criatura. Ayúdame, Señor, a llevar tu mensaje a otras personas. A llevar tu palabra a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia, Dios. A poder decirles que tú vienes pronto y que en ti hay perdón de pecados, que en ti hay salvación. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Padre, gracias.